El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos, por favor. Queridos hermanos, nosotros pues estamos celebrando hoy esta gran fiesta del Corpus Christi, este domingo, aprovechando pues que podemos llegar a muchos más creyentes a través de la radio. Y creo que es importante que conozcamos el origen de esta gran solemnidad, de esta gran fiesta, para que podamos también nosotros sacarle un mayor provecho. Todo comenzó allá por el 1263, cuando un sacerdote, Pedro, de Praga, allá en la República Checa, en Bohemia, se sintió atormentado por las dudas que tenía sobre la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Le estaba fallando la fe. Pero ¿cuál fue la reacción de este sacerdote? Decidió ir en peregrinación a Roma, a pie, imagínense, desde Praga, eso está lejos, cientos y cientos de kilómetros, hasta Roma. Y se fue a rezar sobre la tumba de San Pedro para implorar una fe verdadera, una fe fuerte, una fe sencilla, una fe humilde. Eso es lo que él fue a pedir allá en la tumba, hincado ante la tumba de San Pedro. Al regresar de su peregrinación, se detuvo en un pueblo llamado Bolsena, que está cerca de Orvieto, y allí en la iglesia de Santa Cristina, en la cripta, se fue a celebrar la Santa Misa con presencia del pueblo. Y Dios, imagínense, le concedió un gran milagro. Mientras él partía ya la hostia que ya estaba consagrada, esta hostia sangró
profusamente, llenando el corporal, lo llenó el corporal, y entonces él, asustado, tremendamente sorprendido y conmovido, no sabía qué hacer. Y al final decidió suspender la Santa Misa, envolvió la Santa Hostia en el corporal y salió para llevársela al obispo, a los sacerdotes, que ellos decidieran, y para esconderle al pueblo lo que había sucedido, ¿verdad? Y la noticia llegó rápidamente al Papa, que en aquel tiempo era Urbano IV y que por razones históricas estaba viviendo en Orvieto, ahí cerquita, pues, de Bolsena. Entonces, el Papa inmediatamente ordenó una investigación del caso, ¿verdad? Y hizo una comisión y puso al frente de ella a San Buenaventura, que era de por ahí cerquita, de Bañoreo, era él. Entonces conocía bien el ambiente, la gente, la situación. A él lo puso al frente de esa comisión, San Buenaventura, que en aquel momento era el superior general de los frailes franciscanos. Y la comisión determinó que era cierto, ¿verdad? Aquel milagro. Entonces el Papa ordenó que le llevaran inmediatamente el corporal. Y a medio camino salió él al encuentro y se lo dieron, se lo mostraron, y quedó también sumamente impresionado. Entonces ahí mismo se arrodilló y adoró la sangre del Señor, lo levantó el corporal y se lo mostró a todo el pueblo, que a su vez se arrodilló para adorar, ¿verdad? E inmediatamente instituyó la solemnidad del Corpus Christi el 11 de agosto del año 1264. ¿Y para qué les hago esta historia larga? Bueno, por una razón muy simple, y es que, hermanos, la fe, el don de la fe que hemos recibido, la fe católica que se nos ha infundido en nuestros corazones el día del bautismo y que ha sido confirmada el día de nuestra confirmación, es un don precioso, grandioso, hermanos. Tenemos que saberlo valorar en lo que es y entonces saberlo cuidar y defender. Y miren, hermanos, y la fe en la Eucaristía y nuestra fe católica en general no depende de la mucha ciencia que nosotros tengamos, de la mucha teología que sepamos, de lo mucho que nosotros hayamos leído la Biblia, ni tampoco de que estemos en tal o en cual grupo o comunidad, o tampoco porque yo siento, ¿verdad?, mi corazón y mi espíritu muy elevados. No depende de nada de eso. Ya vemos, este sacerdote, Pedro, llegó a tener profundas dudas de fe. Y como dice el Salmo, yo pensaba, muy seguro, no vacilaré jamás, ¿verdad? Pero escondiste tu rostro y quedé desconcertado. Pues así nos puede pasar. La fe no es cuestión de ciencia, de conocimiento, ni de sentimiento, ¿verdad? La fe es un don y hay que saberlo cuidar. Y hay quienes se ponen a querer discutir por ahí los asuntos de fe con gente, con el diablo, al final, igual que Eva. Y no, hermanos, no es así. Mire, lo que hay que hacer es lo que hizo este sacerdote: humildemente pedir la fe. Este hizo una peregrinación tremenda y se fue a suplicar al Señor a través de San Pedro que le diera esa fe, que no fuera a perder la fe, que le diera una fe verdadera, sencilla, humilde, profunda. Eso es lo que nos toca hacer también a nosotros, queridos hermanos. Y bueno, pues la carta a los hebreos, y miren, hermanos, nuestra entrada al santuario, es decir, a la presencia de Dios, nos dice hoy Jesús que es Él mismo, es su cuerpo y su sangre, ¿verdad? Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y miren, los judíos que nosotros escuchamos aquí en el Evangelio de San Juan, habían entendido muy bien a Jesús. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entendieron perfectamente que Jesús les estaba hablando de comer carne, de beber sangre. Y Jesús no se echó para atrás, ni porque muchos discípulos se retiraron. Más bien a los poquitos que le quedaron, los 12, todavía los topó a la pared, ¿verdad? Los puso entre la espada a la pared y les dijo: bueno, ustedes también se quieren ir, ahí está la puerta, váyanse.
pero yo no voy a cambiar ni una palabra de lo que he dicho. Y Pedro fue el que respondió en nombre de todos: Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros sabemos y hemos creído que tú eres el Santo de Dios, el Mesías, el que tenía que venir al mundo. Hermanos, esa es la fe que nosotros debemos pedir y saber, pues, hermanos, que nuestra salvación pasa por el cuerpo de Cristo, el cuerpo y la sangre del Señor. Así nos dice la carta a los Hebreos, ¿verdad? Jesús nos ha abierto un camino nuevo y vivo para entrar en el santuario, es decir, para entrar a la presencia de Dios. Y ese camino nuevo y vivo, ¿cuál es? Es su cuerpo, ¿verdad? El templo judío estaba dividido en dos partes: el santo y el santo de los santos, que era otro cuartito más encerrado donde estaba el arca, es decir, la presencia de Dios, y que estaba dividido por una cortina, por un velo. Pues ese velo, para entrar a la presencia de Dios en el cielo, ese velo es el cuerpo de Cristo, hermanos. A través de él tenemos que pasar, y no hay otro camino, no hay otro nombre, otro hombre por el que podamos encontrar la salvación. Entonces la humanidad de Jesús es sumamente importante para nosotros, y esa humanidad la tenemos aquí en este sacramento también, queridos hermanos. Y así nos decía Santa Teresa de Jesús, que hizo pues en sus meditaciones místicas, pues ella se leía la vida de los santos y decía: yo me he leído muchas vidas de santos y he visto que no hay otro camino, no existe otro camino para llegar a Dios que la humanidad de Jesús. Así han hecho todos, decía San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, Santo Domingo. Todos los santos han pasado por el cuerpo de Cristo. Eso es también lo que debemos hacer nosotros. San Juan María Vianney le preguntó una vez a un campesino que después de su trabajo siempre se pasaba horas y horas delante del Santísimo, ¿verdad? Y el hombre no sabía ni leer ni escribir y no llevaba libro para rezar ni nada, ahí se sentaba. Y entonces, intrigado, este sacerdote, que es el patrono de los párrocos, le preguntó: bueno, ¿y usted qué es lo que hace aquí delante del Santísimo tanto tiempo, delante de Jesús tanto tiempo? Y él le contestó: él me mira y yo lo miro. Él me mira y yo lo miro. Esa era su oración. Entonces, ¿qué se necesita para adorar, para entrar a la presencia de Dios? Se necesita una mirada llena de amor, una mirada llena de fe y de confianza. No se necesitan tantos libros, oraciones ya compuestas, largas. No, se necesita fe, amor, confianza. Y bueno, pues, queridos hermanos, el Papa Juan Pablo II en 1990 fue a Orvieto, ahí donde se conservan este corporal con la sangre de Cristo y la hostia también consagrada, ¿verdad? Y en ese año 1990, entonces él dijo de este misterio de Jesús en la Eucaristía, que Jesús, y estas son palabras textuales que tomo de la homilía que él dio: Jesús se ha convertido en nuestro alimento espiritual, dice. 1, para proclamar la soberana dignidad del hombre. Se quedó como nuestro alimento para proclamar la soberana dignidad de todos nosotros. Somos reyes, tenemos una tremenda dignidad delante de Dios. 2, para reivindicar sus derechos y sus justas exigencias. Sus justas exigencias y sus derechos en este mundo, que son los mismos que Él tiene delante de Dios, son también derechos y exigencias espirituales. Le da la necesidad de justicia, de felicidad. Para eso se quedó. Y 3, para transmitirle el secreto de la victoria definitiva sobre el mal y la comunión eterna con Dios. No me voy a detener a explicar estas cosas, solo voy a decir otras palabras del Papa Francisco, el Papa actual, ¿verdad? Que siempre insiste en que tenemos que tocar las llagas de Cristo, como Tomás el apóstol.
A veces a nosotros nos gusta, ¿verdad?, que tomen el Santísimo Sacramento, lo pasen en medio de nosotros y tocar, ¿verdad?, tocar así al Señor en la custodia. Pues lo que tenemos que hacer, nos dice el Papa Francisco, no es estar tocando la custodia, sino tocar las llagas de Cristo, como hizo Tomás. Aquí están mis manos, trae tu dedo. Aquí está mi costado, trae tu mano y toca. Pero ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues hay que tocarlas, nos explica el Papa hoy, en esas llagas de Cristo, en las heridas del prójimo. Eso es lo que debemos hacer. Tocar esas llagas, tocar ese cuerpo del Señor en las heridas del prójimo. Y además de hacer esa peregrinación como hizo Pedro desde Praga hasta Roma para implorar la fe delante de la tumba de San Pedro, hagamos también esa otra petición, tocando las llagas del prójimo que está en dificultad. Eso es lo que tratamos de hacer en Ágape y eso es lo que estamos invitados todos a hacer hoy. Que el Señor nos lo conceda, hermanos, poder entrar a la presencia de Dios a través del cuerpo de Cristo, que lo tenemos en la Eucaristía, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, y también a través de las llagas de Cristo presentes en nuestros hermanos que sufren.